Buenas noches, Listen. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, Licen. Buenas noches, Buenas Listen. noches, Buenas Lisa. noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están, Compañeros, chicos? buenas ¿Cómo les noches. va? Muy buenas Compañeritos, noches Buenas con noches. todos. compañeras. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades, ¿sí? No solamente de mi materia, sino de todas las materias. De igual manera, ¿no? Documentos, actas, certificados, fotografías, ¿sí? Entregar lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que ya estamos en tercero y la situación con ustedes es un poquito más rápido, así que tenemos que tratar de estar al día, ¿no? En documentos, actas, certificados, tratar de estar al día en las tareas y de igual manera tratemos de estar al día, ¿cómo está? En las pensiones también, ¿no? Para no tener conflictos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Que es muy importante directamente de que todos tengamos al día. De igual manera, pues, nuestra querida rectora, la profe Lolita, les ha ayudado a todos directamente, cada uno en una situación diferente, así que estar al pendiente en todas las actividades, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la conquista y la colonización en América, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos establecer que la colonización en América se dio justamente con la llegada de los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente el representante, ¿sí? Del descubrimiento del continente americano, pues fue, ¿quién fue el que descubrió el continente americano? ¿Nos acordamos tal vez? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, fue Cristóbal Colón, ¿no? Excelente, que prácticamente fue el pionero dentro de la exploración. Pero directamente recordemos que Cristóbal Colón buscaba un camino más corto a la ruta comercial conocida como la Ruta de las Sedas. Esta ruta o este centro comercial gigantesco de la antigüedad prácticamente se encontraba en la India, ¿sí? Por ende, él buscó un camino más corto. Sin embargo, sí, directamente tuvo la oportunidad de descubrir este territorio. Por ende, cuando él observó que un nativo salió de la vegetación, él lo llamó indio. ¿Por qué? Porque él había pensado que había llegado a la India, ¿no? Por ende, pues el término es mal dicho. Si bien es cierto, Cristóbal Colón también tuvo un apoyo muy grande de los reyes católicos de España. Si recordamos un poquito cómo se llamaban los reyes católicos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? La reina Isabel. Muy bien, señor segundo, muy bien, la reina Isabel. ¿Quién más? ¿Y el rey? El rey Carlos. Rey Casi, Carlos. casi. Rey Carlos. ¿Será? Casi, casi, pero no. No sé de qué. Ya. El rey Enrique. Casi, muy bien. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Muy bien, que prácticamente financiaron los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Sin embargo, prácticamente sirvió el precedente para que se dieran más exploraciones a este nuevo continente, ¿no? Y para aquella época, prácticamente hablando directamente de los años de 1492 en adelante que se dieron las exploraciones a raíz de la llegada de Cristóbal Colón, prácticamente en el continente americano por parte de una de las civilizaciones más grandes ubicadas en América del Sur, ¿sí? La civilización de los incas estaban directamente en una crisis muy grande, ¿no?
ya que directamente estaban luchando por el poder dos hermanos, en este caso, representados directamente como sus líderes, ¿no? Aquí podemos detallar a dos representantes importantísimos. Por un lado, Atahualpa, que prácticamente no buscaba coronarse como el Zapa Inca, ¿no? Es decir, el líder directamente del Tahuantinsuyo, de la civilización inca, y por otro lado teníamos pues a Huáscar, que en este caso, tanto Huáscar y Atahualpa lucharon, en este caso, por ostentar el poder, que ya que directamente, a raíz de la muerte del Zapa Inca, es decir, de su padre, eventualmente estaban luchando por ostentar el control, ¿no? Finalmente Atahualpa capturó a Huáscar, lo mató, lo asesinó, y eventualmente el imperio estaba en reconstrucción. Y justamente en ese momento llegaron los españoles al mando de Francisco Pizarro. Pero bueno, vamos a identificar algunas características antes de la llegada directamente de los europeos y justamente con el viaje de Cristóbal Colón. ¿Me ayuda en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo España, por favor? Sí, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Ayúdeme en la Buenas lectura de la presentación, por favor. Listo, estoy en el teléfono celular y bueno, permítame, me pongo los lentes para poder continuar. Claro, muy bien. Sí, dice, bueno, la conquista española de América. La conquista de América fue un proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y se asentaron en los territorios americanos desde los finales del siglo XV por todo el siglo y por todo el siglo XVI. En este proceso se buscó expandir los territorios europeos, ampliando su comercio, economía y evangelización. El bloqueo comercial, luego de la caída de la Constantinopla por parte del Imperio Otomano, sumado a las ambiciones de los metrópolis europeos con el crecimiento económico y la búsqueda del oro, llevaron a Cristóbal Colón a emprender un viaje atravesando el océano con 3 embarcaciones, llamados la Santa María, la Niña y la Pinta. Este desembarcó con su tripulación el 12 de octubre de 1492, creyendo haber llegado a Asia. Muy bien, señor, Esto, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Prácticamente dentro del siglo XV al siglo XVI, las dos superpotencias de la exploración eran España y Portugal, ¿no? Obviamente lo hacían directamente con la finalidad de crecer los recursos, mejorar sus economías y también el aspecto religioso fue sumamente importante, ¿no? Aquí también podemos recordar que Cristóbal Colón viajó en 3 embarcaciones. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones? La Pinta, la Niña y la Santa María. Santa María. Muy bien. La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿no? Excelente, que fueron las embarcaciones que acompañaron, pues, a Cristóbal. Miren, por ejemplo, en las imágenes los tenemos acá. ¿Sí? Justamente podemos observar las embarcaciones, la llegada de los españoles y sobre todo directamente la imagen de Cristóbal Colón con la llegada y el acompañamiento religioso de un fraile o un sacerdote. Recordemos directamente, ¿no? Que todas las embarcaciones, los viajes que tenían los europeos siempre eran acompañados por un eclesiástico, ¿no? Que podría ser un fraile, un sacerdote, un monaguillo, que obviamente buscaban la manera de indicar o establecer la religión que ellos traían, ¿ok? Vamos, la conquista española. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amparo Natividad? ¿Estamos ahí? Buenas noches, Lice. Buenas noches, por favor. A ver.
conquista española de América. Para realizar estos viajes, Colón contó con el apoyo de España, Portugal y el Papa Católico Alejandro VI, no sé el número, dicen, Alejandro VI, muy bien. quienes apoyaron financieramente la expedición, aunque ya existían habitantes autóctonos de dichas tierras. Los europeos contaban con mayor armamento, tecnología y educación, y pudieron fácilmente conquistar los territorios y asentarse política y militarmente en América. Gracias, Liz. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, directamente, ¿no? Podemos establecer que Cristóbal Colón tuvo mucho apoyo de los reyes católicos de España. Además de ello, directamente dieron lo que es el apoyo en los recursos, en la tecnología, en el armamento que ellos directamente debían llegar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde Cristóbal Colón prácticamente, ¿no? Llevaba lo que es la imagen religiosa y aquí el contacto que tuvo directamente con los nativos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué características fueron dándose durante la conquista de los europeos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Enríquez? ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor. Características de la conquista americana. Las principales características de la conquista americana se producen resumir en la siguiente manera. Se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas, Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Se denomina militarmente a los indígenas habitantes autónomos de América sin importar su cultura y costumbres. Luego se les impuso la cultura europea, idioma y religión. Comenzó a un proceso de esclavitud que se contribuyó entre precisiones de África y la subordinación de los indígenas. Muy bien, señor, muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, vamos a determinar también, ¿no? Que dentro de las potencias europeas que prácticamente buscaron un territorio dentro del continente americano, podemos establecer que tanto Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda prácticamente llegaron a ostentar estos territorios, ¿no? Aquí también podemos identificar que los indígenas prácticamente fueron sometidos militarmente y después los europeos implantaron, ¿no? Su idioma, sus costumbres, sus tradiciones dentro del continente americano. Y además de ello, las personas nativas del continente pasaron a ser esclavizadas, ¿no? Recordemos directamente que la población de los indígenas, si hablamos de los incas, era una población que sobrepasaba los 10 millones de habitantes, es decir, era una población y un territorio sumamente grande, a diferencia de los españoles que prácticamente eran 300 soldados. Es decir, la diferencia era bastante grande, sin embargo, ellos lograron derrotarlos por el armamento que también tenían, ¿no? Recordemos que los incas en su vida habían visto un caballo, en su vida habían visto lo que es una armadura, o peor directamente un hombre blanco, barrado, ese tipo de situaciones. Por ende, pues, el miedo también fue un factor muy fuerte para que los españoles lograran derrotar a los incas, ¿no? Y obviamente, pues, la población nativa, en el caso de los incas, en su momento, pasaron a ser sometidos por los europeos, ¿no? Si bien es cierto, acá, cuando Francisco Pizarro tuvo el contacto con Atahualpa, hablando más o menos de los años de 1532, eventualmente el contacto fue muy fuerte, ya que Atahualpa, considerado en su momento como un dios, eventualmente tuvo el contacto con Pizarro. Pizarro, ¿sí?, le indicó lo que es la Biblia, ¿sí? En ese momento los españoles eran sumamente religiosos y a todo sitio o todo lugar que ellos iban, prácticamente siempre la Biblia les acompañaba, ¿no? Sin embargo, Pizarro indicó a Atahualpa lo que era la Biblia. Atahualpa quiso interpretar lo que decía directamente el libro y obviamente al no saberla él directamente,
no logró interpretar lo que quiso decir Pizarro, ¿no? Por ende, pues, Atahualpa lanzó la Biblia al piso y eventualmente los españoles consideraron eso como una blasfemia, ¿no? Y por ende, directamente empezaron, pues, a capturarlo, ¿no? Sin embargo, aquí podemos atribuir también que el contacto fue una situación planificada por Pizarro, ya que directamente él buscaba los recursos que tenía el imperio y especialmente el oro en general, ¿no? Y por ende después empezó con una negociación. Ahora, vamos a determinar qué características más fueron dándose en la conquista. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? A ver, regáleme un segundito. El señor Cristian Roberto, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Me escucha? noches. Sí, sí, la escuchamos. Características de la conquista de América. Hubo un exterminio de la población indígena, no solo en la guerra por la conquista, sino también por las enfermedades europeas, que acabaron con la población entre debido de las epidemias, la expansión de la religión católica como la única religión permitida. Se creó una raza entre blancos, negros e indios llamado mestizaje, que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista europea. Gracias, licenciado. Muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Después, en este caso de la captura de Atahualpa, empezó una situación sumamente complicada, ya que directamente los europeos se apoyaron de otra de las grandes culturas que existieron dentro de nuestros territorios, ¿no? Conocido directamente como los cañaris. Si bien es cierto, los cañaris directamente estaban sometidos bajo el yugo de los incas, eventualmente, con la llegada de los españoles, pensaron de que ellos directamente les iban a ayudar, ¿sí?, a obtener su libertad y, además de ello, vengarse de los incas como tal, ¿no? Sin embargo, colaboraron directamente con los españoles y después que los españoles derrotaron a los incas, eventualmente ellos también fueron sometidos, ¿no? Y los que sobrevivieron en este caso pasaron a ser esclavizados. Y obviamente pues eran tratados como animales, ya que los españoles no podían identificar de dónde eran. Justamente en el contacto que tuvo Pizarro con Atahualpa, Pizarro quiso identificar a la población nativa, ¿sí? Y no encontró respuesta en la Biblia, por ende directamente consideraba que eran animales, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, ¿será que nos hablan de los indígenas? No, No. No, no, licen. En Ya, muy ningún lado. bien. ¿Será que en la Biblia nos hablan tal vez de los afrodescendientes? Sí, No, No, licen. no, tampoco. No. sí, No, dice, licenciado. sí, dicen, los Ya, esclavos eran los esclavos. excelente, muy bien. Prácticamente, no tanto los afrodescendientes como los indígenas no son mencionados en la Biblia. Por ende, los españoles pensaban que los afrodescendientes, los indígenas, prácticamente eran animales y tuvieron pues los peores castigos, los azotaban, los mataban, los asesinaban, pero más de ello, los europeos trajeron lo que son algunas enfermedades mortales, ¿no? Que directamente ya las vamos a revisar. También podemos identificar en este caso que la religión católica empezó su evangelización o su expansión, ¿no? Con la llegada de los españoles, ya que los indígenas tenían pues una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses y eventualmente con la llegada de los españoles prácticamente esa religión fue destruida, ¿no? También aparecieron lo que son las diferentes clases de razas, blancos, negros, los indios, pero también aparece lo que es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es pues La mezcla de un blanco con un indígena. Ya, muy es de bien, un ¿qué más será? europeo con un indígena. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente la unión entre un español con una mujer indígena.
Recordemos que en los viajes más importantes o en los primeros viajes, las mujeres españolas no acompañaban a los españoles, por ende directamente se dio después lo que es el mestizaje. Además de ello, la conquista de los españoles prácticamente tuvo una gran ventaja, ya que lograron desarrollar lo que son mapas cartográficos de la mejor manera, y también aparecieron lo que son herramientas tecnológicas como el astrolabio, ¿sí? Y el sextante, que se le conoce, que prácticamente eran instrumentos tecnológicos que permitía ubicarse con la posición de las estrellas, ¿sí? Para ir en dirección que ellos buscaran, ¿no? Y igual el sextante, que prácticamente era establecer una posición con el horizonte. Entonces, miren, estas herramientas poco a poco fueron necesarias directamente para los viajes. Ahora vamos a determinar algunas consecuencias que fueron cambiando directamente con la conquista. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Guillermo, por favor? Buenas noches, licenciado, disculpe. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, me equivoqué. Consecuencias políticas. Desde el punto de vista político y diplomático, se firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494, donde se separan las colonias portuguesas de las españolas por un meridiano a 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde, evitando los conflictos entre ambas metrópolis. El reino español se convirtió en imperio, dadas las grandes extensiones de territorio y riquezas, convirtiéndose en la principal potencia mundial de Europa durante 2 siglos. Gracias, licenciado. Muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Podemos establecer también, ¿sí? Que dentro de las consecuencias políticas existió un grave conflicto entre los españoles con los portugueses, ¿no? Y obviamente aquí tuvo que intervenir lo que es el Papa y estableció lo que es un acuerdo entre estas dos superpotencias, ¿no? A ese acuerdo se le conoce como el Tratado de Tordesillas, que prácticamente era una lucha por el territorio encontrado. Los españoles decían que ellos habían llegado primero, que con Cristóbal Colón, y por ende, pues, todo tendría que ser de ellos. Mientras que del otro lado, los portugueses mencionaban de que ellos habían llegado primero, ya que prácticamente ellos viajaban a las costas de Brasil, sí que nosotros conocemos hoy como Brasil, prácticamente a buscar lo que es una planta que era necesaria para elaborar prendas de vestir, ¿sí? A esa planta se le conocía como palo do Brasil. Por ende, de ahí viene el nombre de Brasil, ¿sí? Entonces, prácticamente estuvieron en el enfrentamiento, estuvieron en crisis, en conflictos, y el Papa tuvo que intervenir, y ahí directamente firmaron lo que es el Tratado de Tordesillas, ¿no? En donde prácticamente daban el territorio del lado izquierdo para los españoles y del lado derecho, en este caso, para los portugueses, ¿no? Además de ello, también podemos establecer que se dieron grandes consecuencias sociales. Por ejemplo, aquí aparecieron nuevos idiomas, directamente el español, el portugués, el inglés, y fueron sustituyendo directamente lo que es el idioma de los nativos, ¿no? Además de ello, se establece la desaparición, ¿sí?, del 90% de la población indígena, no solamente por el enfrentamiento que tuvieron con los españoles, sino también por las enfermedades que contrajeron, ¿no? Por ejemplo, los indígenas podían vivir hasta los 90 años con toda tranquilidad. A raíz que llegaron los españoles, prácticamente empezaron también a tener consecuencias por las enfermedades que ellos habían traído, ¿no? Por ejemplo, la viruela, la fiebre, la gripe, el sarampión, bueno, algunas enfermedades que nosotros conocemos, prácticamente la población indígena las sufrió, ¿no?
Y el resto que prácticamente sobrevivió fueron castigados, fueron azotados y eventualmente pasaron a ser esclavizados, ¿no? También podemos establecer en este caso que los españoles introdujeron lo que son productos como la cebada, la caña de azúcar, ¿sí? Y también introducieron animales necesarios para la agricultura, el burro, el caballo, las gallinas, conejos, ovejas y vacas. Por ejemplo, los incas, ¿qué tipo de animales utilizaban para transportar sus productos? Los bueyes. Las llamas. Casi. Lo Las yomo. llamas. La alpaca. La llama de alpaca, muy bien, excelente. Sí, que bueno, hasta hoy día también las utilizan, ¿no? Pero prácticamente les servía para los viajes. Ahora, vamos a determinar algunas etapas de la conquista. El descubrimiento el 12 de octubre de 1492 por parte de Cristóbal Colón. La otra etapa fue la conquista, en este caso cuando fueron sometidos los indígenas por los españoles, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente Pizarro atrapó a Atahualpa, él le pidió lo que son 3 cuartos gigantescos de oro. Atahualpa cumplió con el trato, sin embargo, Pizarro no lo hizo, ¿no? Y eventualmente lo asesinó, ¿sí? Pero antes de asesinarlo, prácticamente lo bautizó. ¿Con qué nombre bautizó Pizarro a Atahualpa? A ver. Y por lo general los conocemos con los sobrenombres de Panchos. ¿A quiénes conocemos como Panchos? A los franciscos. Franciscos. A los Francisco Pizarro. franciscos. Muy bien, excelente, ¿no? Y pues directamente empezaron a tener lo que es un conflicto muy fuerte, ya que los generales, en este caso los generales incas, al enterarse de la muerte de Atahualpa, la mayoría de ellos escondieron pues los tesoros, ¿no? Algunos científicos manifiestan, ¿no? Que Rumiñahui, uno de los generales más emblemáticos, escondió el oro, ¿sí? De todo el imperio en los changanates, ¿no? Y eventualmente, pues, los españoles, en este caso, sometieron a la mayoría de la población, a los generales incas, en su mayoría, pues, los capturaron. Sin embargo, ninguno de ellos confesó dónde había dejado el oro, ¿no? Además de ello, también podemos observar que prácticamente, ¿sí? La mayoría, en este caso, a ver, déjame un segundito, ok, que la mayoría de las embarcaciones que los españoles, en este caso, llenaron del oro, prácticamente naufragaron, ¿no? Se establece que de los 5 barcos que los españoles habían llenado de oro en aquel entonces, prácticamente solo 2 habían llegado al puerto de España. Los otros 3, sí, se establece que naufragaron. Algunos científicos creen que prácticamente los barcos, en este caso, o el oro como tal, sí, se encuentra directamente en las costas y en las playas, ¿no? Ya que se establece de que cuando estamos en las playas, cuando en algún momento que viajemos, ahí podemos observar, sí, a las costas, cuando el sol ilumina, se ve directamente el reflejo del oro en el mar, ¿no? Entonces son hipótesis que se manejan, pero hasta el día de hoy todavía no han sido comprobadas, ¿no? Lo que sin embargo se logra destacar es que los españoles prácticamente no se llevaron todos los recursos, ¿no? Pero sí fueron explotando directamente a la población y los territorios quedaron completamente mermados, ¿no? Aquí también hablamos un poco de la conquista portuguesa de Brasil, aquí hablamos directamente de la llegada, en este caso, por parte del navegante portugués Pedro Álvarez Cabral, ¿sí? También podemos establecer que estos territorios en su momento también fueron dejados a cargo al mando de Martín Alonso de Sousa, ¿sí? Y aquí directamente se dieron lo que son conflictos por establecer los territorios de Brasil como tal, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente podemos establecer que en 1530 eventualmente los portugueses también llegaron, se establecieron y conquistaron también este territorio, ¿no? También logramos identificar, ¿sí? ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, listen. No, listen. Sale. Ahí se ve, dice. Ahí sí, listen. Ahí se va. Ok, muy bien, que fueron prácticamente, ¿no? Los motivos de la conquista
y eventualmente los españoles fueron asentándose, creando lo que son organismos administrativos y las clases sociales pues fueron directamente estableciéndose, ¿no? Otra de las características importantes que fue los parámetros de la colonia fue el arte colonial, ¿no? Como ustedes saben, los españoles con su llegada cambiaron toda la vida de los incas y eventualmente establecieron lo que es el arte, la religión y las construcciones arquitectónicas, ¿no? Pero dentro del arte podemos destacar lo que son figuras en donde se representan lo que es a Jesús, a José y a María, ¿sí? Figuras especialmente religiosas. Ahora vamos a la primera presentación. En el arte en América ha sufrido variedad de cambios. Esto lo decimos sobre todo por los cambios que el propio continente también ha sufrido. Desde el momento de su colonización, no fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentó en lo religioso, lo cultural, político y lo económico. Muchos sostienen más bien que se trató de algo traumático. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y a su arribo. Se trataría de todas las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina. Miren, por ejemplo acá, estas obras de arte sí fueron realizadas directamente en la colonia, pero solamente realizaban lo que es la élite de los españoles, ¿no? Y representaban lo que son figuras religiosas. Por ejemplo, aquí tenemos a Jesús, José, María, y también lo que son trabajos, en este caso, en materiales como el oro como tal, ¿sí? Aquí también podemos establecer, sí, dígame, por favor. Y esas figuras, todo eso que eran en oro, ¿cómo las moldeaban? Las figuras ¿Cómo directamente del oro, sí, obviamente las trabajaban a mano, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, directamente los recursos como el oro, la plata, el bronce, sí, las calentaban bastante y ahí empezaban a moldearlas, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, esta imagen que tenemos aquí, sí, prácticamente es la de una corona de oro, ¿sí? Entonces, todos los materiales, obviamente, los moldeaban de esa manera. Además de eso, también sirvió, ¿sí? Directamente como una forma de evangelización para los indígenas. Si recordamos un poquito, los indígenas adoraban a la naturaleza, a la montaña, a la tierra, al sol, al agua, a la naturaleza, pero los españoles con su llegada cambiaron totalmente. Los sitios en donde adoraban los incas prácticamente fueron reemplazados por iglesias y por templos, ¿no? Indicando directamente de que su Dios no estaba en la naturaleza, sino más bien dentro de las iglesias, ¿no? Y en la colonia fue una época en donde se construyeron grandes iglesias con la finalidad, en este caso, de expandir la religión en base a las personas conquistadas directamente a los indígenas, pero obviamente con la finalidad de que ayudaran a los españoles, ¿no? Por ejemplo, dentro de las iglesias más antiguas que tenemos aquí en el Ecuador, ¿cuáles podemos destacar? La Plaza San Francisco y la Plaza San Santo Francisco. Domingo. La basílica. Ya, La basílica. también, excelente, muy bien. ¿Cuál más? La iglesia de la La iglesia de compañía. la compañía. Muy bien, excelente. Bueno, si recordamos, dentro de la colonia tenemos pues grandes iglesias. ¿Cuáles son las ¿no? iglesias más Y antiguas? también contamos con leyendas. Por ejemplo, la leyenda de San Francisco, ¿cuál era? ¿Me hacen acuerdo? ¿La de Padre Almeida? Ah, no, la de la... La de Cantuña. De Cantuña. La de Cantuña. Muy bien. ¿Qué decía esa leyenda? Que los diablillos construyeron la iglesia. Muy bien. Que Cantuña hizo un pacto con el diablo y los diablillos construyó la iglesia y para no vender su alma, él quitó una. Quitó una parte. Muy bien, bueno. Aquí justamente tenemos... Hizo un ladrillo y le escondió y nunca le encontraron. La escondió, ok, nunca lo encontró. Miren, aquí tenemos la imagen de la iglesia. Se establece que la piedra que le falta es la de aquí. Hay un espacio entre estas, entre esta apertura, y aquí, supuestamente, algunos científicos mencionan, ¿no? Historiadores también, que aquí prácticamente fue el sitio en donde, según la leyenda, faltaba la piedra que Cantuña, pues, había escondido, ¿no? Unas iglesias
construidas directamente con el misticismo, ¿no? Pero otra característica fundamental fue que prácticamente, no sé si hemos observado, cuando nosotros ingresamos a las iglesias más antiguas, hay la imagen de un sol, sea en el piso o sea en el techo, pero justamente en la entrada de cualquier iglesia, bueno, especialmente de la iglesia, de las iglesias antiguas. ¿Hemos visto tal vez esta imagen? Sí, no. Entonces les voy a mandar a hacer la ruta de las iglesias. ¿Hemos ido alguna vez? Sí, en el acá- centro ahí, al Sí, inglés. ahí nosotros visitamos las iglesias de acá en el Azuay. Ya, muy bien. Excelente. Y hemos visto también la imagen de un sol. Sí. Sí. Ya, Ahí muy en la bien. iglesia de San Sí, Alfonso, listen. la catedral. Tenemos la imagen de un sol. Justamente a la entrada principal de la iglesia, puede ser en el piso, puede ser a los costados, en las paredes, como puede ser en el techo también, ¿no? Prácticamente era un símbolo que los españoles habían creado con la finalidad de introducir a los indígenas a su religión. Entonces, para facilitar, construían lo que es el sol y les decían, su Dios no está afuera, su Dios está acá adentro, ingresen y representaban la imagen del sol. Entonces, como los indígenas en este caso tenían una fuerte atribución al dios sol, eventualmente ingresaban a las iglesias. Y poco a poco, pues, fueron cambiando directamente los papeles religiosos. Además de ello, también podemos establecer que aparecieron diferentes tipos de arte. El arte renacentista, que prácticamente, ¿no?, reflejaba lo que es a las personas con la naturaleza en general, ¿no? El arte barroco como tal, prácticamente solamente eran pinturas, dibujos, decoraciones en donde representaban solamente a la élite, es decir, solamente a los españoles como tal, ¿no? Y el rococó, que prácticamente, ¿no?, mencionaban lo que son estilos de vida. Miren, por ejemplo, estas iglesias son sumamente hermosas, son sumamente emblemáticas. Tenemos una decoración directamente lo que es en el techo, en las paredes, ¿sí? Y en las columnas. Y también lo que es una imagen religiosa, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son en las iglesias decoraciones tanto en el piso, en las paredes, en el techo. También podemos observar lo que son representaciones de la Virgen María, de los apóstoles, y que prácticamente eran símbolos religiosos. Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son representaciones y trabajos en la madera, ¿sí? Aquí también podemos observar lo que son los mosaicos, los frescos, en donde prácticamente representaban lo que son figuras religiosas como tal, ¿no? Miren, aquí tenemos la imagen directamente de la Virgen, ¿sí? Que también tiene diferentes atribuciones, ¿sí? Por el sitio en donde se encuentran. Por ejemplo, la Virgen en México, ¿cuál es la Virgen más grande o la más reconocida de ese territorio? Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. De Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Muy bien, aquí en Quito. El nombre de la Virgen más reconocida. La del La Virgen Quincha. del Quinche. Aquí en Quito, la del Quinche. Muy bien. La del Quinche. La de Loja, ¿cuál es? La del Es cisne. la Churonita, la Virgen del La Cisne. Churona. Lo del cisne. La del cisne. Excelente. Muy bien. Entonces, varía directamente, ¿no? Dependiendo de lo que es el sitio, el lugar, estas representaciones, ¿no? Además de ello, también podemos observar que el requisito más importante o la prioridad que directamente tenían los españoles era construir lo que son las iglesias en el centro de las ciudades más importantes, ¿no? Y esto lo hacían directamente con la finalidad de ordenar lo que son las ciudades y los territorios como tal, ¿no? Ahora, también podemos establecer que una de las técnicas más importantes que pudo aparecer dentro de América Latina, especialmente en la colonia, se establecieron lo que es la técnica del encarnado, ¿sí? La técnica del encarnado, que prácticamente fue descubierta por los indígenas, era utilizar lo que es la vejiga del borrego, ¿sí?, para pulir lo que son los trabajos en la madera, ¿sí?, en las esculturas, y esa imagen o esa forma de hacerlo atribuía que la imagen resaltara con más vida, ¿sí? Y por ende se le conocía la técnica del encarnado y pasaba la vejiga del borrego en estas imágenes como tal.
Y esto, de una u otra manera, resaltaba lo que es la naturalidad, ¿no? Y directamente se establece que aquí en la región, en el arte quiteño como tal, apareció la técnica del encarnado, pero además de ello, representaron las figuras religiosas. No sé si hemos entrado en las iglesias y siempre observamos en las pinturas que las iglesias tienen, dice, la imagen de Pedro en el castigo de Jesús, realizada por tal persona. ¿Sí? ¿Hemos observado eso tal vez? Sí. Sí, Sí, en licenciado. una esquina saben tener. Muy bien, en una esquinita, en la partecita de abajo le dice representado, el título hecho por tal persona y el año también. Pero también hemos encontrado lo que son imágenes en donde les dicen anónimo. No. Eso ¿Sí, no. no? No todavía, muy bien. Y en algún momento les mando a hacer la ruta de las iglesias. Ahora, en la mayoría del trabajo de la pintura, de las esculturas, de esas imágenes, obviamente tienen sus autores. Sin embargo, también existen partecitas en donde les dicen anónimo. Y es directamente porque estas obras fueron realizadas por los indígenas. ¿Sí? Recuerden que para aquella época solamente los españoles podían realizar esos trabajos, solamente ellos podían publicar, solamente ellos directamente podían hacerlo, ¿no? Sin embargo, los indígenas ayudaban a los españoles y eventualmente los españoles a encontrar buenas obras de arte, en algunos casos de los indígenas, las colocaban en las iglesias, pero siempre colocaban el sobrenombre de anónimo, porque obviamente no querían destacar que los indígenas realizaron esos trabajos. Además de ello, miren, ¿sí? Aquí podemos observar lo que son trabajos, ¿sí? En la madera, pero siempre con expectativas religiosas, ¿no? Miren, aquí tenemos la imagen de María, aquí tenemos lo que es la imagen de Jesús, del Espíritu Santo, de los apóstoles, ¿sí? Y el trabajo también en barro y en yeso que ellos realizaban, ¿sí? Aquí también podemos atribuir lo que es la escuela quiteña, ¿sí? Que tuvo un crecimiento entre los siglos XVI y XVII, y se fundó la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y en 1551 prácticamente se crea lo que es la corte franciscana de Fray Godoquier Reay y el Fray Pedro Gossiá. Y después, sí, años después se forma lo que es el Colegio de San Andrés, que nosotros lo conocemos en la actualidad, que fue el sitio o el lugar en donde la escuela quiteña tuvo un crecimiento muy fuerte de su arte en general, ¿no? Y dentro de los indígenas más destacados de aquella época eran muy pocos, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos lo que es a Manuel Chili, arquitecto y escultor, conocido como Caspicara. Bernardo de Legarda, un pintor, escultor, trabajó en los metales como la plata y el oro. Vicente Elván, ilustrador y pintor. Por ejemplo, la imagen que nosotros conocemos de la Virgen del Panecillo. ¿Hemos visto la Virgen del Panecillo tal vez? Sí. Por supuesto que sí, creo que la mayoría. Listo, muy Sí, bien. licenciado. Momento de Bernardo de Legarda, ¿sí? Entonces, miren, las obras, el arte colonial que nosotros tenemos en nuestro territorio, en las iglesias, en las pinturas, en las esculturas, en las universidades, también destacan de la colonia. Por ejemplo, si hablábamos de universidades, ¿cuál es la universidad más antigua que tiene el Ecuador? La Universidad Central. San Francisco de Quito. Universidad Central. Universidad Central. Bien, la Universidad Central, aproximadamente. Universidad Central. Creación, no exactos, aproximadamente. ¿Será 1500 o 1600? 1500. Casi, pero no, aproximadamente en los años de 1600. 120. Muy bien, excelente, ¿sí? Bueno, prácticamente si nosotros podemos a consultar, la mayoría de las iglesias tuvieron un gran crecimiento en aquella época, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? No se olvide. Licenciado,